precisamente un hombre en mi iglesia que tenía un problema, y fue por medio de este libro que yo podía tratar con él y saber que estaba tomando una dirección adecuada. Por medio del libro, como estaba leyéndolo, yo sentía la presencia del Señor cuando estaba leyéndolo, y yo dije, yo tengo que ponerme en contacto con él. Lo hice y él vino a Colombia, a Cali, a nuestra ciudad, a predicar y enseñar a nuestros pastores. Es un hombre muy excepcional, un hombre que ha trabajado por 20 años con hombres de problemas, de adicciones, y ha visto cientos y cientos de personas venir a una libertad total en el Señor. Por eso yo sugerí que él vendría a COICOM, porque el problema en Latinoamérica es, pues sabemos que hay problemas, pero nadie quiere hablar de él. Y ya es tiempo que nosotros podemos hablar de estas cosas, porque queremos ayudar a la gente que tiene problemas. Y es mucho hoy en día. Es un problema que está no solamente en el mundo, pero en la iglesia, y quedamos a veces sin saber qué hacer, o pensar que la única respuesta es echar fuera un demonio y no saber cómo tratar a la gente. Así que es mi placer de presentarlo, pero primeramente abrimos en oración. Señor, te damos gracias. Gracias por la cruz de Calvario. Gracias, Señor, que no solamente somos perdonados de nuestros pecados, pero, Señor, hay victoria también. Y, Señor, vivimos en un mundo que va en la otra dirección, pero tú estás guiando tu pueblo a una santidad, una victoria. Padre, queremos aprender más de ti. Bendecimos a Steve y su traductor, Señor, que pueden hacer claro lo que tú estás diciendo a tu pueblo hoy. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Presento a Steve Gallagher. I don't care. It's wonderful to be with you all. Es maravilloso estar con todos ustedes. It's my privilege to be here in Bolivia. Es mi privilegio estar aquí en Bolivia. And I'm here with friends already. Y estoy aquí ya con amigos. Ruth Rubal is an old friend. Ruth Ruibal es una amiga de mucho tiempo. I didn't mean that exactly like I said it. I translated better. Okay. Él quiso decir antigua y yo lo mejoré en la traducción. And my friends Diego and Claudia from Cali. Mis also. amigos Diego y su esposa de Cali. Can I move this here? I need to have a spot in my notes here. Okay. I would like to, but before I begin, Antes de comenzar, I just want to mention what I'll do tomorrow and Friday. quisiera mencionar lo que voy a hacer mañana y el viernes. Today I want to give sort of an overview of sexual sin. Hoy en día voy a hablar un vistazo general sobre el pecado sexual. And tomorrow I want to talk about how to minister to people in sexual sin. Y mañana voy a hablar acerca de cómo ministrar a personas que están en pecado sexual. Friday we will be talking about ministering to homosexuals. Y el viernes estaremos hablando acerca de cómo ministrar a los homosexuales. Okay, so I would like to just briefly share my testimony with you. Así que quisiera comenzar compartiendo brevemente mi testimonio con ustedes. 23 years ago, Hace 23 años atrás, I was a police officer in Los Angeles. era un oficial de policía en la ciudad de Los Ángeles. And while my life represented, my job represented law and order and decency, Y mientras que mi trabajo representaba la ley, el orden y la decencia,
the reality of what was going on in my life La realidad de lo que estaba aconteciendo en mi vida was something much different. era algo muy diferente, Because my heart was full of sin. porque mi corazón estaba lleno de pecado, I was full of pride estaba lleno de orgullo, and anger, enojo, selfishness, egoísmo and sexual perversion. y perversión sexual. And my life was very much out of control. Y mi vida estaba bastante fuera de control. And even though I was married, Y aunque yo estaba casado, I was continually cheating on my wife. estaba engañando a mi esposa consistentemente And my life fell apart. y mi vida se desintegró. And there in Los Angeles, Y ahí en Los Ángeles, the Lord reached down into my dark world el Señor me alcanzó en mi mundo oscuro and set me free y me liberó and restored my marriage. y restauró mi matrimonio. And after I left, while I was still on the department, Mientras estaba todavía en el departamento de policía, the Lord called me into ministry. el Señor me llamó al ministerio. So I left the department and entered Bible school. Así que dejé el departamento de policía y entré al instituto bíblico. And while I was in Bible school, Y mientras estaba en el instituto bíblico, I thought I was going to be a pastor. pensé que voy a ser simplemente un pastor, But God put this was in 1986. Eso fue en el 1986. I just wanted to be a pastor. Yo solamente quería ser un pastor, But as you may know, pero como ustedes deberían ya saberlo, the Lord can be very unreasonable at times. el Señor a veces puede ser bastante irracional o irrazonable. And I kept trying to explain to him Y yo traté de explicarle a Dios una y otra vez that I just want to be a pastor. que yo quiero ser simplemente un pastor, But you can't reason with God. pero no se puede razonar con Dios. When he gets his mind set on something, Cuando Él tiene su mente decidida, that's the way it's going to be. así es como va a ser la cosa. So we began the ministry in Sacramento, California. Así que comencé a ministrar en Sacramento, California, And it just began as a little support group. y comenzó como un pequeño grupo de apoyo. But word got out in the Christian community Pero rápidamente la noticia se desparramó en la comunidad cristiana in Estados Unidos. en los Estados Unidos. And I was invited on many big radio and television Y shows. fui invitado a muchos programas de radio y televisión grandes, Focus on the Family and other shows. por ejemplo, Enfoque a la Familia y otros tipos de programas. And the word got out across the country. Y la noticia rápidamente se esparció por el país. And in 1989, the Lord relocated us Así que en el año 1989 el Señor nos relocalizó into the central part of the United States, en la parte central de los Estados Unidos, in Kentucky. en el estado de Kentucky. Kentucky Fried Chicken. ¿Saben Kentucky Fried Chicken, la comida? And I didn't understand why he wanted me to live in Kentucky Y yo no sabía ni entendía por qué Dios quería que vivamos en Kentucky and spend the rest of my life eating fried chicken. y que pasara el resto de mi vida comiendo pollo frito. But we did what God said, Pero decidimos obedecer lo que Dios quería and my wife and I moved there. y mi esposa y yo nos trasladamos a ese lugar. And then the Lord told me, Luego el Señor me dijo you're going to open your home up and let these men come and live with you. que va a abrir su casa y permitir que estos hombres vengan y vivan contigo en tu propia casa. Well, you get the story already. You get the picture Bueno, already. ya ustedes se pueden imaginar cómo sucedió.
So we opened our home to these men, Así que abrimos nuestra casa a estos hombres con problemas. and in 1990, Eso fue el año 1990. and it began with 6 men moving into our home. Comenzó con 6 hombres que se trasladaron a vivir a nuestra casa. And over the years, A través de los años, God was doing a work in us. Dios estaba haciendo un trabajo especial en nosotros. And since that time, Desde aquel entonces, now there's 55 men in our program, hay aproximadamente 55 hombres en nuestro programa and there's 30 full-time staff people that live there. y 30 personas a tiempo completo que viven dentro de la facilidad. But the numbers are not important. Pero los números no son importantes. The most important thing Lo más importante que nada is that God is there in a very powerful way, es que Dios está en ese ministerio en una forma muy poderosa. and He's transforming men's lives. Y Él está transformando la vida de los hombres. And that's the important thing. Y eso es lo importante. Okay, let me move over here. Sure. I got to get by my notes here. I would like to ask you a question. Quisiera hacerles una pregunta. If a man comes to our residential program, Si un hombre viene a nuestro programa residente, es un programa interno, and let's say that he is very addicted to illicit sexual behavior, y supongamos que es muy adicto a comportamiento sexual ilícito, and let's say he's going to prostitutes, y supongamos que este hombre va a buscar prostitutas and constantly viewing y pornography, constantemente está viendo pornografía, and his life is out of control, su vida está fuera de control, and he comes to our residential y él program, viene a nuestro programa de internado and he's there for the entire 6 y months, se queda ahí en el programa los 6 meses completos and he graduates the program, y se gradúa del programa, and for the rest of his life, y por el resto de su vida, he never again él nunca más goes back into that sexual sin. vuelve otra vez a ese pecado sexual. But Pero he's still a very selfish man. sigue siendo un hombre muy egoísta, He's still full of pride. sigue lleno de orgullo, He's still full of sexual lust. sigue lleno de lujuria sexual, He still has an anger problem. sigue teniendo problemas de enojo. Has God been able to do in his life Si este fuera el caso, ¿será que Dios ha podido hacer en su vida what he sent him to Pure Life Ministries to accomplish? la razón por la que lo envió a ministerios de vida pura? Tell him that's a question. Es una pregunta, dice. In the United States, En los Estados Unidos, we have this custom nosotros tenemos esta costumbre that when you ask someone a question, que cuando le hagas una pregunta a alguien, they say something in return. te responden algo. They don't just stare at you. No se queden mirándote simplemente. Did that man get what God wanted him to receive at Pure Life Ministries? De nuevo, mi pregunta es, ¿será que este hombre recibió el tratamiento que Dios quería darle en nuestro ministerio de pura vida? No, No, because Christianity is a matter of the heart, isn't porque it? el cristianismo es algo del corazón, ¿no es verdad? I'm going to get on this side of you over here. Jesus said Jesús dijo that the greatest commandment que el mandamiento más importante was that you love the Lord your God es que amaras al Señor tu Dios with all your heart, con todo tu corazón, with all your mind, con toda tu mente and with all your soul. y con toda tu alma. Those 3 words, Esas 3 palabras, heart, soul, and mind, corazón, mente y alma, describe a man's interior life. describen la vida interior del ser humano. I like to call it the inside world A mí me gusta llamarlo el mundo interior in which we live out our lives. en el que vivimos nuestras vidas. Your consciousness, Nuestra conciencia,
your will, tu voluntad, your imagination, tu imaginación, your soul, tu alma, your mind, tu mente, everything that constitutes who you are as a person. todo lo que te constituye a ti mismo como una persona, It's all part of your inside world. es todo parte de tu mundo interior. The center of our inner man El centro de nuestro hombre interior is the heart. es el corazón. And our heart is like a holy of holies. Y nuestro corazón es como el lugar santísimo. The inward life has tremendous importance in Scripture. La vida interior tiene una tremenda importancia en las Escrituras. There are over 2,000 direct references to the inward life in Scripture. Hay más de 2000 referencias directas de la vida interior en las Escrituras. But on every single page it's referred to indirectly. Pero en cada página de la Biblia se refiere a la vida interior en una forma indirecta. What goes on inside of a man Lo que sucede en el interior de un hombre is of extreme importance to God. es de gran importancia para Dios. Now in the Old Testament times, Ahora, en los tiempos del Antiguo Testamento, the Jewish religion la religión judía revolved around the great temple in Jerusalem. era alrededor del gran templo en Jerusalén. And they would have the feast days Y ellos tenían las fiestas solemnes, and the sacrifices. los sacrificios, It all revolved around that building. y todo era alrededor del el templo en sí, el edificio. But in the New Testament, Sin embargo, en el Nuevo Testamento, everything changed. todo cambia. Paul said Pablo dijo that the inner man que el hombre interior is now the temple of God. ahora es el templo de Dios. In fact, when he was talking about how terrible it is for a Christian to become involved in sexual sin, En realidad, cuando el apóstol Pablo habló acerca de cuán terrible le es para un cristiano participar en un pecado sexual, this is what he said. eso es lo que él dijo. What? Know you not that your body is the temple of the Holy Ghost who is in you, ¿Qué? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes and you are not your own? y que no se pertenecen a sí mismos? For you are bought with a price. Porque fueron comprados por un precio. Therefore glorify God Por lo tanto, glorifiquen a Dios in your body en vuestro cuerpo and in su espíritu, and in His Spirit. which are God's. In other words, just like Solomon's temple En otras palabras, así como el templo de Salomón, was filled with the Shekinah glory of God, que fue lleno de la gloria o el Shekinah de Dios, in the same way our temples de la misma forma nuestros propios templos should also be full of a heavenly atmosphere. deben ser llenos de esta atmósfera celestial. Our hearts Nuestros corazones should be a holy place deben ser lugares santos where God can reside. donde Dios pueda morar. And that's what Jesus meant Y eso es lo que Jesús quiso decir when he said cuando dijo that we should love the Lord our que God debemos amar al Señor nuestro Dios with all our heart con todo nuestro corazón, and all our soul toda nuestra alma and all our y mind. toda nuestra mente. It means that our entire inner life Eso quiere decir que toda nuestra vida interior should be full of an adoration for God. debe ser llena de una adoración al Señor. But what happens Pero ¿qué sucedió when the temple becomes defiled cuando el templo se corrompe with sexual sin, con pecado sexual, sexual images? con imágenes sexuales? I want to read a couple of verses here. Yo quiero leer un par de versículos aquí. You just go ahead and read those two. En Mateo capítulo 5, versículo 27 al 28 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y en Marcos capítulo 7, versículo 20 al 23,
dice la palabra del Señor, pero decía que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Jesus mentions 12 different types of evil Jesús menciona ahí 12 diferentes clases de maldad in that passage of Scripture. en este pasaje de las Escrituras. And it all comes from Y todo viene where? ¿de dónde? The heart. Del corazón. So what goes on inside of a man Así que lo que sucede dentro del hombre is extremely important. es extremadamente importante. The heart is the fertile ground El corazón es la tierra fértil out of which sprouts our thoughts. de donde salen nuestros pensamientos o surgen nuestros pensamientos. And if you could just imagine an incubator, Y que si usted puede imaginar una incubadora and it's extremely fertile there, y una incubadora extremadamente fértil, and everything is perfect for plants to sprout up. y en esa incubadora todo el ambiente está perfecto para que las plantas puedan surgir, But depending on the soil pero dependiendo del terreno and the kind of seed that's going into that y la soil clase de semilla que es lanzada a esa tierra, is going to determine the kinds of thoughts. eso va a determinar la clase de pensamiento que tendremos. And when you're talking about habitual sexual sin, Ahora, cuando hablamos acerca del pecado sexual habitual, there is a process that goes on there. hay un proceso que sucede allí. It begins in the heart, Comienza en el corazón, it goes to the mind, va hacia la mente and it begins with our thinking. y comienza con nuestros pensamientos, And then our thoughts become actions. y luego nuestros pensamientos se convierten en acciones. And when we repeat actions long enough, Y cuando repetimos ciertas acciones el tiempo suficiente, they become habits se convierten en hábitos or our regular o un behavior. comportamiento normal para nosotros. And when you continue on in behavior, Y cuando continúas en un cierto comportamiento, you establish a lifestyle. estableces un estilo de vida. And if that lifestyle continues Y si este estilo de vida continúa without any real change, sin ningún cambio profundo, then what happens is a person is developing their own destiny. entonces lo que sucede es que esta persona está desarrollando su autodestino. And it all begins in the heart. Y todo aquello comienza en el corazón. I know I'm going over this and over this Yo sé que lo estoy repitiendo una y otra vez. because the heart is the foundation of all sin. Y eso es porque el corazón es el fundamento de todos los pecados. But it's also the foundation Pero también es el fundamento of all real Christianity. de todo el cristianismo verdadero. Now, let me just talk about sexual lust for a moment. Sexual lust. Ahora déjeme hablar un poco acerca de la lujuria sexual por un momento. There's two different types of sexual lust. Hay dos diferentes tipos de lujuria sexual. I don't know if you'd understand these words, proactive and reactive. Okay. Two different kinds, proactive and reactive. Hay dos clases de lujuria sexual, proactiva y reactiva. Proactive means that you are making it happen. Proactiva quiere decir que usted la produce o hace que se cumpla. Reactive means you're reacting to what's around you. La reactiva quiere decir que usted reacciona al medio ambiente que lo rodea. Now let's just talk about proactive for one moment. Déjeme hablar un poco acerca de la proactiva por un momento. God blessed human beings. He blessed human Dios ha beings bendecido a los seres humanos with the mental capacity con la capacidad mental to imagine things. de imaginar las cosas. And so it's a wonderful gift Y ese es un don maravilloso, because an architect can conceive a beautiful building like this. porque un arquitecto puede imaginar un maravilloso edificio como este, Or a godly woman like Ruth Ruabal o una mujer de Dios como Ruth Ruibal
can feel inspired puede sentirse inspirada and write a book that's powerful. y escribir un libro poderoso. It's all part of the mental faculty of imagination. Todo eso es parte de la facultad mental de la imaginación. You can be in a prison cell somewhere, Tú puedes estar en una celda de prisión en algún lugar, but in your imagination, pero en tu imaginación you can be in some beautiful place. podrías estar en algún lugar hermoso. You can sit there and imagine all of that. Podrías sentarte ahí e imaginar todo aquello. Well, when a man becomes involved in sexual sin, Ahora, cuando un hombre se involucra en pecado sexual, that imagination esta imaginación becomes corrupted. se corrompe. And now he begins to use that Y ahora él comienza a utilizar esto as part of his sin. como parte de su pecado. And so he can sit and imagine himself Así que él se puede sentar y imaginarse a sí mismo with a harem of beautiful women. con un harén de hermosas mujeres, Or he can imagine himself with the girl he saw that day. o puede sentar y imaginarse a sí mismo con una chica que él vio aquel día. And this is called sexual Y fantasy. eso se llama fantasía sexual. And when a man is involved in fantasy, Cuando un hombre se involucra en la fantasía, everything goes exactly like he wants it to go. todo sucede exactamente como él deseara que suceda. The woman is always perfect. La mujer siempre es perfecta, There's never any problems. nunca hay ningún problema. He is the center of everything. Él es el centro de todo And it's all geared around Y- his own y selfishness. todo gira alrededor de su propio egoísmo. So that's what the imagination can do. Eso es lo que la imaginación puede hacer. But also, Christian men Pero también los hombres cristianos have to deal with cultures tienen que lidiar con la cultura, that are very sensuous. que son muy pecaminosas o sexuales. And you know, no matter how godly a man may be, No importa cuán santo sea un hombre, he has to face this culture él tiene que enfrentarse a la cultura, where girls are dressed immodestly. donde muchas chicas se visten en una forma muy apartada o alejada de la modestia. And even pictures of women half dressed. Y aún imágenes de mujeres casi desnudas. And so a man has to go through life. Así que el hombre tiene que pasar por la vida, And if he's a Christian, y si es un cristiano, he needs to maintain a pure thought life. necesita mantener una vida de pensamientos puros. But it can be difficult Pero muchas veces esto puede ser difícil for a man para un hombre. when everywhere he goes, Cuando todo lugar donde él va he's assaulted es atacado with these sexual images. con estas imágenes sexuales. Now, can I just say something here? Ahora déjeme decir algo aquí, por favor. At the danger of offending anybody, Un poco con el peligro de ofender a algunos. that I know in the United States Yo sé que en los Estados Unidos that the female body is worshipped. el cuerpo femenil o de la mujer es adorado en cierto sentido. And if that's true in the United Y States, si eso es verdad en los Estados Unidos, it's even more so in Latin es America. aún más verdad en América Latina. And women are made to feel Las mujeres son hechas para sentir that their value as a person que son valoradas como una persona is in their body. y que este valor está en su cuerpo. And it breaks my heart Y eso rompe mi corazón. when I see Christian girls Cuando veo chicas cristianas give in to the temptation dándose a la tentación to use their bodies de usar sus cuerpos to gain attention from other men. para ganar la atención de otros hombres. And it's difficult for the men. Es difícil también eso para los hombres. Well, anyway, that's just something I wanted to mention. O sea, simplemente algo que quería mencionar. So I want to talk for a few minutes here, and then we're going to have a question and answer period. Así que quiero hablar por algunos minutos y después vamos a tener un pequeño periodo de preguntas y respuestas About some answers. acerca de algunas respuestas. What does a man do
¿qué hace un hombre when his life is out of control cuando su vida está fuera de control in habits of sexual sin? en hábitos de pecado sexual? Well, I'm going to talk tomorrow Mañana lo que voy a hablar about how we help that man. acerca de cómo nosotros ayudamos a ese hombre. But I want to talk just for a little bit Pero quisiera hablar por un poco de tiempo about this habitual sin. acerca de ese pecado habitual. Let me just explain a little bit about it. Permítame explicarlo un poco. Sexual addiction. Del qué es adicción sexual. I have a mixed company here, Tengo una audiencia mixta aquí, men and women, hombres y mujeres en otras palabras. and I want to be careful Y quiero ser bien cuidadoso with what I say. con los términos de que digo. So you bear with me. Así que ayúdenme, por favor. But I also want to describe to you Pero también quiero describirles a ustedes what sexual addicts go through. por lo que atraviesa la adicción sexual. There is a process of sin. Hay un proceso de pecado. By the way, A propósito, this book is for sale back there on the table, este libro está en venta ahí atrás. and everything that I'm going to talk about is covered in this book Y de todo lo que voy a hablar está escrito en este libro in much more detail. y obviamente con bastante más detalles. So, like if you wanted to go to one of the other sessions, Así que si usted quiere ir a alguna de las otras sesiones, you could just go buy a book and go over to the other session. puede comprar un libro y irse a otra clase. That's a joke. Es una broma por si United acaso. States. Nadie se rió. Things are not going so well here. No nos está yendo muy bien. Dice. But let me just explain how the process of sin unfolds. Permítame explicar qué es el proceso del pecado. If you bought a book already, Si usted ya tiene su libro, it's chapter 4. es el capítulo 4. It begins with temptation, of Comienza course. con la tentación, por supuesto. James said, every man is tempted En Santiago dice, todos son tentados when he is carried away cuando es llevado and enticed y atado by his own lust. por su propia concupiscencia. And when lust Y conceives, cuando la concupiscencia concibe, it brings forth death. trae muerte. Make sure you buy a book. Asegúrese de comprar un libro antes de irse. We're watching. Estamos viendo lo que sale, ¿no? Anyway, De todas maneras, it begins with temptation. comienza con la tentación. A man can be just at his job, Y un hombre, por ejemplo, puede estar simplemente en su trabajo and a thought of temptation can come into his y un mind. pensamiento de tentación puede venir a su mente. Now, it could be the devil has planted it there, Ahora podría ser que sea el diablo que ha plantado este pensamiento, or it could just be his own mind. o puede ser simplemente su mente propia, Because when you've been involved in habitual sexual sin, porque cuando has estado involucrado en pecado sexual habitual, your mind starts thinking that way. tu mente comienza a pensar de esa forma And it becomes very easy to think that y way. se vuelve muy fácil pensar de esa manera, Because sexual thoughts porque los pensamientos sexuales are very pleasurable. son muy placenteros, And so it's easy to just dwell on those thoughts. así que es muy fácil caer ante esos pensamientos. Or it could be the man is innocent. O puede ser que este hombre sea inocente, He's not thinking él anything. no está pensando en nada, And a devil comes y un demonio viene and just introduces into his mind y introduce en su mente some memory of a past experience. algunas memorias de experiencias pasadas, And anyway, if he dwells on that thought, y de todas maneras, si él permanece en estos pensamientos, and if he keeps thinking about y it, si sigue pensándolo una y otra vez, it grows bigger and bigger. crece más y más. His inside world, Su mundo interno, his consciousness, su conciencia,
becomes more and more consumed se vuelve más y más consumida with the thought of that sin. con los pensamientos de ese pecado. And it can become very, very Y powerful. puede volverse muy poderoso. If a man has continually indulged in that sin, Si un hombre continuamente está involucrado en ese pecado, those thoughts can be powerful. estos pensamientos pueden ser poderosos. And the man can feel like he can't stop it. Y el hombre puede sentir que él no lo puede detener. So it begins with the thought, Así que comienza con los pensamientos. and what happens often, Y lo que sucede normalmente, he's thinking about it, que está pensándolo and he starts playing around with it. y comienza a juguetear con la idea. Every sexual addict Cada adicto sexual has a routine. tiene una rutina. That routine Que esta rutina that he goes through, que él procesa, and he may have 3 or 4 of them, y puede tener 3 o 4 rutinas, but he has basic routines that he goes through pero tiene rutinas básicas que él procesa in his sexual sin. en su pecado sexual. And that routine Y esa rutina is what he is actually addicted to. es a lo que él realmente es adicto. So let's just take one example. Por ejemplo, vamos a dar un pequeño ejemplo. Let's say a man goes and looks at pornography. Supongamos que un hombre va y mira pornografía. And this is all part of his process. Y todo eso es parte de su proceso. He fills his mind with this. Él llena su mente con esto. Maybe he's on the internet De repente lo está haciendo por internet. and he goes to different sites Y va a diferentes sitios web. and sees different things. Y ve diferentes cosas. Well, what that's doing is getting him, how would you say, worked up? Not sure. Excited. Excited, Y okay. eso lo va entusiasmando. And then he may think, well, I'll go over where the prostitutes are. Y entonces él dice, bueno, voy a ir a buscar donde están las prostitutas. I'm not going to do anything, No voy a hacer nada, but I'm just curious. simplemente soy curioso. And so he goes over to the area where the prostitutes walk. Así que va al área de la ciudad donde están las prostitutas And he drives around the blocks there. y él maneja alrededor de aquellas cuadras And he might even think, well, maybe I'll just pull over and talk to a girl. y él dice, bueno, de repente voy a parquearme y hablar con una chica. And so he starts talking to a girl. Así que comienza a hablar con una chica. And maybe he'll just, well, okay, I'm not going to do anything. Y él dice, bueno, yo no voy a hacer nada malo. And then he'll drive around some more. Así que va a dar otra vuelta manejando. And then maybe he sees another girl. Y de repente después ve otra chica. And finally he gives in to his lust. Y finalmente se rinde ante su lujuria. And he goes off and has his experience. Y va y tiene su experimento. ¿Dónde es su libro? Where's your book? Ah, perdón. ¿Dónde está su libro, hermano? ¿Cómo se llama? Jonathan. Oh, good man, Jonathan. Buen hombre, Jonathan. Now I forgot what I was talking about. Ahora me olvidé de lo que estaba hablando. You got me all mixed up. Me has confundido. So then the man, he what? Yes, right. So he gives over to the sin, Así que se rinde ante su pecado and he finishes the act. y completa el acto. And then afterwards, Y luego después de eso, this thing had become huge ese hombre se había convertido en grande. because the enemy is a master Porque el enemigo es un maestro at making something seem just enormous. en hacernos ver algo que es tremendamente grande. See, before anything happened, Antes de que cualquier cosa haya sucedido, the temptation was just this extremely powerful thing. la tentación parecía esta enorme montaña poderosísima. The deception behind it Pero la decepción detrás de ello is that if you do this thing, es que si hicieras esto, it's going to be extremely pleasurable. va a ser extremadamente placentero And it's going to be very y va a satisfying. ser muy satisfactorio.
But that is not the truth. Pero eso no es la verdad. The pleasures of sin, Los placeres del pecado they do last for a season. sí permanecen por un tiempo. The enemy allows us to have a few times that are very fulfilling. El enemigo nos permite tener ciertas veces muy satisfactorio, But there is a law in the kingdom pero hay una ley en el reino called diminishing return. The what? Diminishing return. It goes down. que quiere decir que la ganancia va disminuyendo. The more times you do it, En otras palabras, mientras más veces lo hagas, the less satisfying it menos becomes. satisfactorio se vuelve. And so anyway, when the man's done, En otras palabras, cuando este hombre ya haya terminado and all the lust has drained from his y body, toda la lujuria se salió de su cuerpo, where is that beautiful temptation? ¿dónde está esta bella tentación? It's vanished. Se desapareció. And the only thing left now, Y lo único con lo que él queda ahora, James calls Lo- death. lo que dice Santiago es la muerte. La muerte. And what does that mean? ¿Qué quiere decir esto? That means that after you complete the act of sin, Quiere decir que después de que completes el acto del pecado, there's nothing left now but the consequences. no hay nada más que queda que las consecuencias. Cheated on your wife again. Has engañado a tu esposa una vez más. You've sinned against God. Has pecado contra Dios otra vez. You've deepened your addiction. Has ahondado tu adicción. That's what a sexual addict goes through. Hacia eso es lo que atraviesa un adicto sexual. And it's typical for a man who's addicted to sex Y es un típico para un hombre que es adicto al sexo to go through something like that de pasar por algo como esto 1 to 5 times a week. 1 a 5 veces a la semana, It just depends on the person. dependiendo de cada persona. A Christian man, Un hombre cristiano, if he's truly a Christian, si es un verdadero cristiano, is going to fight those temptations. va a pelear en contra de estas tentaciones. He may be failing, De repente falle, but there will be enough fight pero in him habrá suficiente pelea, lucha dentro de él, that he won't just continually do it. que no va a estar continuamente haciéndolo, He'll just fail and fail and fail. sino que va a fallar y fallar y fallar. Okay, so let's talk about how this man gets free. Así que hablemos un poco ahora sobre cómo liberar a este hombre. Why has this man become so addicted? ¿Por qué este hombre se ha vuelto tan adicto? And I'm going to give you the short version. Y le voy a dar la versión corta. In fact, I'm going to say it in one word. Es más, lo voy a decir en una sola palabra. Listo? ¿Están listos? Does anybody want to hear? ¿Hay alguien que está interesado en escuchar? 2, 3. 1, 2 o 3. ¿Sí? I thought Bolivianos were very friendly people. Yo pensé que los bolivianos eran gente muy amistosa. Oh, you're not from Bolivia though, are Ustedes you? no son bolivianos los que están aquí, You're ¿verdad? from different places. Son de diferentes países, ¿o no? Nothing. Nada, no responden. Nothing. All right. Ya pues, hermanos, ayúdenle al pobre. It's okay. Pobre man. I'm just kidding, brother. I just want to see what time. Oh, we still got time. What time are we supposed to be done? 4. Oh, 4. Wow. Okay. We have to hurry. Tenemos que apurarnos para terminar a las 4. The one word, La única palabra, self. el yo. Self. El yo. The men who we minister to Los hombres a quienes nosotros ministramos are locked up están encerrados in a prison of self. en una prisión de sí mismos. Let's go back to the man who went through the program Volviendo un poco a la historia del hombre que atravesó todo el programa and never again went back to the sexual y sin, nunca más volvió a los pecados sexuales, but he was still in a prison of self, pero wasn't he? seguía emprisionado en sí mismo.
the whole hope of Christianity Toda la esperanza del cristianismo is the abundant life in Christ. es la vida abundante en Jesucristo. And the abundant life in Christ Y la vida abundante en Jesucristo cannot be lived no puede ser vivida when we are in a prison of self. cuando estamos en una prisión de nosotros mismos. Sexual sin isn't the issue. El pecado sexual no es el problema, It's not the important thing. no es la parte importante, It's deeper than that. es más profundo que esto. It's the interior life. Es la vida interior. Is God in control ¿Está Dios en control de tu vida or is self in control? o tú mismo estás en control? And so a man who decides that he wants to break out of habitual sexual sin, Así que un hombre que quiere liberarse, salir del pecado sexual habitual, his main enemy su mayor enemigo is not the devil, no es el diablo, it's not the sexual sin, no es el pecado sexual, it's his self-life. es su propio egocéntrico, su propio egocentrismo. He needs two basic things to happen. Así que este hombre necesita que dos cosas acontezcan. He needs to enter into Número uno, necesita entrar true repentance. en verdadero arrepentimiento. Now, when I talk about repentance, Cuando hablo acerca del arrepentimiento, a lot of men say to me, muchos hombres me dicen, "Oh, I've repented 1,000 times, me he arrepentido 1000 veces and it doesn't change." y no me cambian nada. And I say to them, Y yo les digo a ellos, then you never repented. entonces nunca te has arrepentido. Because if you repent, Porque si uno se arrepiente, you don't go back to your sin. no vuelve a su pecado. What they did, Lo que estas personas hacen they had human resolutions. es tener una resolución humana, una decisión humana, But the problem pero el problema was that they were very much es que ellos estaban in control muy en control of their own life. de sus propias vidas. And a man cannot repent Y un hombre no se puede arrepentir and also be in y control. seguir en control de su vida. The real issue Porque el asunto genuino is who is reigning inside that man. es quién está reinando en el corazón de este hombre. Repentance means Arrepentimiento quiere decir that the old is wiped away que todo es borrado and now there's a new life in y God. que ahora hay una nueva vida en Dios. And the Holy Ghost Y el Espíritu Santo is in control of that man's life. está en control de la vida de ese hombre. It doesn't mean that he doesn't struggle. Eso no quiere decir que él no va a tener luchas. He might even occasionally fail. De repente inclusive falle ocasionalmente. But the basic tenor of his life Pero la forma básica de su vida is one of victory es una de victoria over sin. sobre el pecado. So how does he come out of that? Ahora, ¿cómo es que él sale de esa situación? Self is in powerful control. Si el yo o el ego está en un poderoso control sobre sí mismo, The Holy Spirit el Espíritu Santo is going to bring him into va a llevarlo an experience hacia una experiencia where he starts to really see. donde él comienza a verdaderamente ver, The eyes of his heart begin to see los ojos de su corazón comienzan a ver what his sin is doing. lo que su pecado está haciendo. Because sin deceives. Porque el pecado es muy engañador. And most men in sin Y la mayoría de los hombres en pecado do not realize how bad off they are. no se dan cuenta cuán terribles están. So the Holy Spirit goes into the heart Así que el Espíritu Santo va al corazón de esta persona and he begins to reveal what's in there. y comienza a revelarles lo que hay en su corazón. The selfishness, El egoísmo, the pride, el orgullo, the lack of love for la others, falta de amor hacia otros and so on. y así. And then that begins a process Luego esto comienza un proceso that the man will either respond to que el hombre respondería a ese proceso or he won't respond to. o no respondería, dependería de él. If he responds, Si él responde al proceso, then what happens is he begins to
feel sorrow, godly sorrow over his sin. Lo que sucede es que él comienza a sentir una tristeza de parte de Dios por su pecado. He starts to feel badly for how he has sinned against God. Comienza a sentirse pésimo por cómo él ha pecado en contra de Dios. And it brings about a breaking process, Y eso trae un proceso de quebrantamiento. a breaking of the prison of self. Un quebrantamiento de la prisión del ego. All right, now repentance is a two-part Ahora, affair. el arrepentimiento es un asunto de dos aspectos. You're not just repenting of the sin. No estás simplemente arrepintiéndote del pecado. Half of repentance is turning away from the sin. La mitad de arrepentimiento es darse la vuelta del pecado. But the other half of repentance is turning to God. Pero la otra mitad es dar la vuelta hacia Dios. And here's where men often miss it. Y ahí es donde muchos hombres fallan. They make resolutions. Ellos toman una resolución, una determinación. I swear I will never do it again. Juro que nunca más lo voy a hacer. I promise you that I will never commit that sin again. Le prometo que nunca más voy a cometer ese pecado. And they really mean it. Y realmente lo dicen en serio. But 3 days later, Pero 3 días más tarde, they fall right back into the sin. vuelven a caer en el mismo pecado. It's because they're trying to do it in their own Es strength. porque están tratando de lograrlo con su propia fuerza. Paul said, Mientras que Pablo dijo, if you walk in the Spirit, si andas en el Espíritu, you will not fulfill no satisfarás the lusts of the flesh. los deseos de la carne. All right. So, the second part of coming out of habitual sexual sin Bueno, la segunda parte de salir del pecado sexual habitual is to learn what it means es aprender qué significa to truly walk in the Spirit. de verdaderamente caminar en el Espíritu. And I have used this illustration before. Yo he usado esta ilustración antes. Imagine a two-story house. Imagínense una casa de 2 pisos Down on the bottom floor, y en la planta baja there's pornographic movies on the television. hay películas pornográficas en la televisión, There's alcohol and drugs laying around. hay alcohol y drogas ahí puestas, There's ungodly music playing. hay música pecaminosa que está sonando, A devilish atmosphere. una atmósfera diabólica. And that's what the world is like, isn't it? Así es como es el mundo, ¿no es cierto? That was a Esa fue una question. pregunta por si acaso. Question. Yeah. Upstairs Mientras que en la planta de arriba is a gathering of Christians, está una reunión de cristianos and there's some very earnest believers y hay creyentes muy fieles reading the Word of God, leyendo la palabra de Dios and there's some others who are praying, y hay otros que están orando and others are worshiping the Lord. y otros que están adorando al Señor. And so these two represent the spirit and the flesh. Así que estas dos plantas representan el espíritu y la carne. If you're living upstairs, Si tú estás viviendo en la segunda planta, it's not that you can't be tempted. no es que no puedes ser tentado, You know what's tú downstairs. sabes qué es lo que hay abajo, There's pornography down there. sabes que hay pornografía en la planta baja, You know that in your mind. sabes eso en tu mente. But when you're in that kind of Pero atmosphere, cuando estás en esa atmósfera de la segunda planta, it's easier to do right es más fácil hacer lo correcto than to do wrong. que hacer lo incorrecto. And so what we teach our men Así que lo que nosotros le enseñamos a nuestros hombres is to develop es desarrollar and strengthen y fortalecer their life in God. su vida en Dios. Because it's the devotional life Porque la vida devocional that gives us the power es la que nos da el poder to overcome the sin. para vencer el pecado. Paul, when he prayed Cuando Pablo oró for the Ephesian church, por la iglesia en Éfesos, he said, él dijo he prayed that they would be strengthened que él oraba que ellos sean fortalecidos with all power con todo poder by the Holy por Spirit. el Espíritu Santo. Where? ¿Dónde?
In the interior man. In the interior man. Gracias. En el hombre interior. Gracias. And that's what God does. Y eso es lo que Dios hace. It's my testimony to you Es mi testimonio hacia ustedes that I have seen que yo he visto hundreds of men cientos de hombres transformed transformados from devils de diablos into godly men. en hombres de Dios. My assistant back here, Justin. Mi asistente que está ahí atrás, Justin. Why don't you stand up, ¿Por qué Justin? no te pongas de pie, Justin? This is Justin back here. Él es Justin, ahí atrás. I think I'll have him share his testimony tomorrow. Mañana le voy a pedir que él comparta su testimonio con ustedes. It's a very powerful Es un testimony testimonio muy poderoso of a young man in a large church, de un joven en una iglesia grande, part of the worship team, parte del ministerio de alabanza and also visiting prostitutes. y también visitando prostitutas. And his whole life was just a lie. Y toda su vida era una mentira. And tomorrow I'll have him share his Y testimony mañana yo voy a hacer que él comparta su testimonio of how God came into his inner life de cómo Dios vino a su vida interior and threw over the temple, the tables in the temple, y destruyó las mesas del templo and drove out the money changers, y echó fuera todos los cambiantes de monedas and allowed the Holy Spirit to come in. y permitió que el Espíritu Santo entre. Do you believe that God can do that? ¿Creen ustedes que Dios puede hacer esto? Does he have the power to do that? ¿Creen que Dios tiene el poder para hacer esto? Amen. Okay, now you're with me. Ahora están conmigo, al fin. But now it's time to finish Ahora almost. que ya estoy por terminar, ya están conmigo. Let me just see here. Okay. We have 15 minutes. Tenemos 15 minutos todavía. So I want to give an opportunity. Am I in trouble? She No. looks like she wants to come up here. No, Sorry. the girl back there. She's my assistant back there. Ella era mi asistente ahí atrás. ¿Necesita something? No. ¿Necesita algo? Oh, Oh. she wants to write. Oh, okay, you can write your questions Ustedes down on pueden paper. escribir sus preguntas en estos papelitos que la señorita va a pasar But y I repartirles. don't know if we'll have time, but to do it that way. But if you have a question, No sé si tendremos tiempo para hacerlo por escrito, pero si tiene alguna pregunta, you can write it down, la puede escribir or you can stand up and ask. o puede simplemente levantarse y hacer la pregunta. Cold crowd. Qué multitud más fría. Yo estoy traduciendo nada más. No questions? ¿No hay ninguna pregunta sobre el tema? One question. Okay. Hay una pregunta ahí And atrás. could you give her the mic? Al principio había hablado él de la adicción sexual que tiene varios procesos. ¿Es la primera la que estuvo describiendo y hay otras? ¿O es la tentación y ahí va todo? You spoke about sexual addiction that has different process. Is that one was the temptation at the beginning is the only process, or there's different process? The process is always basically the same. El proceso básicamente siempre es el mismo. The actual sin is different. Los pecados en realidad a veces son diferentes. It's a good Es question. una buena pregunta And let me expand a little. y déjeme expandirla un poco. Some men are addicted to peeking in windows. Algunos hombres, por ejemplo, tienen la tentación de mirar por las ventanas. So their routine is completely different. Así que su rutina es completamente diferente. Some men are child molesters. Otros son abusadores de niños. Other men are addicted to homosexual behavior. Otros son adictos al comportamiento homosexual. Other men are just addicted to the pornography. Otros son adictos solamente a la pornografía. So there's all kinds of different types of sin. Así que hay diferentes tipos de pecado, But it always has basically the same components. pero todos tienen los mismos componentes del proceso. The temptation, Tentación, the routine, la rutina and the consequences. y las consecuencias. ¿Está bien? ¿Está bien? Sir? ¿Tenía una pregunta? How do you explain that today
of falling into moral sin and divorce, even people that have been well known around the world, have fallen into this process. What, I mean, other than the flesh. Un ratingo, por favor. No, that's a good question. I got you. ¿Cómo explica el hecho de que ministerios muy famosos y hasta internacionales están cayendo en pecado y está dándose a conocer estos hechos? There are some men who began ministry Hay algunos hombres que comienzan el ministerio with a very powerful walk with God. con un poderoso caminar con Dios, And but by the busy schedule, pero con su horario bastante fuerte, their life in God su vida en Dios dries up. se seca. I have ministered literally to hundreds of ministers. He ministrado literalmente a cientos de ministros I have never yet seen one man y nunca hasta hoy he visto un hombre who was walking in the Spirit. que estaba caminando en el Espíritu. It's possible to have a huge, enormous ministry Uno puede tener un ministerio grande y enorme and to have tremendous y abilities tener tremendas habilidades and to do it in the flesh, y aún así hacerlo en la carne, as you said. como usted lo dijo. But that, some men, that's all they've ever had. Pero para algunos hombres eso es lo que siempre han tenido. And I want to highly recommend Y quiero recomendar altamente that you go to Dr. Ruibal's class right after this, que usted asista a la clase de la doctora Ruibal después de esto, because she's going to be talking on this subject. porque ella va a estar hablando sobre este tema. She told me to tell you this. Ella me dijo que les diga eso. That's not true. No es verdad. But I'm seriously speaking, Pero estoy hablando seriamente what she's going to be addressing de lo que ella va a estar hablando. is the importance Es la importancia of having a solid life with God. de cómo tener una vida sólida con Dios. And that's the answer to your Y esa es question. la respuesta a tu pregunta. That's a good question. Esa es una buena There's pregunta. two. ¿Ayuda en algo que a la persona envuelta en pecados sexuales se le juzgue o expulse de las congregaciones? Does it help in any way for the person that is involved with sexual sin to be judged or expelled from the congregation? Well, Jesus lays out a process Bueno, Jesús ha puesto un proceso in Matthew chapter 18, en Mateo capítulo 18 and he tells us how to deal with things. y Él nos dice cómo debemos lidiar con este asunto. If someone's in sin, Si alguien está en pecado, you go and confront them, uno va y lo confronta, and if they still do not y repent, si siguen sin arrepentirse, take 2 or 3 witnesses. hay que llevar 2 o 3 testigos. If they still don't repent, Si siguen sin arrepentimiento, bring them before the church. hay que traerlos frente a la iglesia. And I'll be talking on this more tomorrow. Y yo hablaré más de eso mañana. But the whole hope of the process Pero toda la esperanza de este proceso is to bring restoration. es traer restauración. Now, I was just speaking with someone today Estaba hablando con alguien hoy en día about a loved one acerca de un ser amado who has gone through this que process. había atravesado por este proceso And there comes a time y llega un momento when the best thing for that man cuando lo mejor para este hombre is to be pushed out of the church. es ser expulsado de la iglesia. And in 1 Corinthians En 5, 1 Corintios capítulo 5, Paul had to deal with such a el situation. apóstol Pablo tuvo que lidiar con una situación así. But it has to be done with much love. Pero tiene que ser hecho con mucho amor. And it only comes after you have really tried to help this Y eso man. viene únicamente después de que hayas intentado todo lo que está a tu alcance para ayudarle. And he has proven time and time again Y ha demostrado una y otra vez that he's not going to respond. que no va a responder. Then it's the right thing to do. Así que es lo correcto en hacer. And that's according to Jesus. Y eso es de acuerdo con lo que dijo Jesús. Now we have a bunch of... Yeah, sure. Now, Okay. Well, we can, you started late, so you have 15 minutes probably. La adicción sexual no requiere de un asesoramiento psicológico o únicamente Cristo puede librar de todos los traumas que pueden generar dicha adicción. Sexual addiction, does it require psychological help or just
Jesus can free from all the traumas that can be generated by this addiction? Well, there's two lines of thinking in the church. Bueno, hay dos líneas de pensamiento dentro de la iglesia. And I'm not going to try to kid you or Y yo no voy a tratar de engañarles. some believe that Algunos piensan the reason people go into sexual sin que la razón por la que la gente va a los pecados sexuales is because of emotional es problems, por problemas emocionales and that it is an emotionally based problem. y que es un problema basado en el aspecto emocional. I see things a little differently. Yo personalmente veo las cosas de forma distinta. I believe that it's a sin-based problem, Yo creo que es un problema basado en el pecado and that anytime sin is involved, y que en cualquier aspecto en que el pecado está involucrado, emotional problems always, how do you say, pile up. los problemas emocionales se generan por sí solos. It is definitely true Pero definitivamente es correcto that things that happen in our que childhood las cosas que suceden en nuestra niñez can make us more vulnerable puede hacernos más vulnerables to the temptations of sin. a las tentaciones del pecado. But we must take Pero responsibility debemos tomar responsabilidad for our actions. por nuestras acciones And we have to be very careful y debemos ser muy cuidadosos that we're not blame shifting. que no estamos echándole la culpa a otros. So the answer to your question, Así que la respuesta a su pregunta, I want to say it like this. quiero decirla de esta forma. When God becomes huge in your inner man, Cuando Dios se vuelve enorme en tu hombre interior, problems become small. los problemas se vuelven diminutos. And that's my own personal Y testimony. ese es mi testimonio personal. Okay, go ahead and get it. Vamos con otra pregunta. ¿La música secular cómo afecta a las personas? ¿Escuchar esta música ayuda a llenar tu corazón de malos hábitos? Secular music, how it affects people, and hearing that kind of music, does it affect your heart with bad habits? Yes. Excellent question again. Excelente pregunta. And can I also extend it to Y television? también quiero aumentar a la pregunta de la música, la televisión. 20 years ago, Hace 20 años atrás, the Lord spoke to me el Señor me habló and told me to get rid of my television y me set. dijo que me deshiciera de mi televisor. And my wife and I have lived without Y television mi esposa y yo hemos vivido sin televisión for 20 years. por 20 años. Now, we watch occasionally a video, Ahora de vez en cuando vemos un video, but that's very seldom, pero es muy raro and we're very careful what we y watch. somos muy cuidadosos con qué miramos. So because I've been separated from all of that, Porque yo he sido separado de todo esto, it's helped me to see me ha ayudado a ver more clearly en una forma más clara how the world influences cómo el mundo influencia and affects y afecta the heart. el corazón. And that takes us all the way back to the beginning of the talk. Y eso nos lleva todo de nuevo al principio de la charla. Solomon said, Cuando Salomón dijo, watch over your heart, for you know that verse. guarda tu corazón porque de él mana la vida.